Hola, otra vez. Hola, profe. Profe, no sé, me sigue saliendo la, ay, como la fichita. ¿Será que se tarda un poquito? ¿Cómo que sale la... Eh, no sé si quieres que te lo muestre. Ajá, Te lo muéstramelo. comparto para que lo veas. Ya va. Sí. A ver, aquí. Ah, me tienes que autorizar para compartirte. Ok. Ajá. A ver. Esta, sí. Mira, ves, esto es lo que me sale. Entonces yo voy para atrás. Es este, ¿verdad? Sí, vete para atrás a ver. Sí, sí, te sale la ficha. Ahora vete hacia atrás. Mira donde la tienes aquí de primerita. Sí, aquí. Ok, ahí, está bien. Está bien, es que tú le das clic y sale Ah, ok. así. ¿Qué, Ok. qué Ok, sucede? ok. Cuando te citen, al final entonces te ponen aquí dónde te citaron, cómo se llama la revista, dónde Ok. te citaron. Entonces Perfecto. sales así, vete otra vez para la página principal. Ajá, fíjate, dale clic a feminismo y corporalidad. Ve, mira, igualita, Ok. dale igual. Entonces, hasta que no te citen, no va a aparecer Ok. entonces la información. Chévere. Chévere, chévere. Entonces, esos mismos datos que Tenemos colocaste, que mantener todo eso al día, igual que la sí, de... sí. sí. Y fíjate tú, es preferible inmediatamente que tienes la información en un ratito, entonces llega y lo sube, porque si Ok. no, entonces se deja pasar. Ujú, ujú. Y con Academia Edu te van a pedir que tengas un correo institucional. ¿Tienes correo institucional? No, el mío. O sea, el que yo uso. Entonces, sí puedes hacerlo en Academia Edu, porque hay otro que es un Richard Gate y si no tienes institucional no te abre la página. Mm. Ok. Sí, ellos se ponen. Entonces, fíjate, esta es una manera de visibilizar más lo que tú produces. ¿Qué ocurre? Muchas personas buscan información en Academia Edu hasta que no conocen las revistas y entonces empiezan a buscar en las revistas. Por supuesto, las revistas nuevas, como en el caso donde publicaron en este momento ustedes, Ujú. ella no tiene ni siquiera un año. Ok. Entonces, no es tan fácil que te hayan publicado, te hayan citado tan pronto. Es más, a mí me extrañó Claro, claro. muchísimo que a esta estudiante la hayan citado, pero me puse a buscar y cuando veo es la misma gente de Polinorte. Pues tú sabes que Mm, ese era una estrategia que yo le establecía a ellos. Yo les daba el listado. Miren, todos estos son los temas que hay en la revista de Polinorte. Si ustedes quieren apoyar a sus compañeros y la temática es similar a la de ustedes, trabajen con esa información. Y así a la larga se van a citar entre ellos. ok. Entonces, sí, Chévere. son estrategias que uno va haciendo, pero ahora, ¿qué ocurre? Para que al principio te seas visible, pero Ujú, dependiendo de la revista donde quieras publicar, por ejemplo, que ahorita estaba hablando de la Q1 hasta la Q4, la revista donde tú quieras publicar te pide que tú tienes que tener artículos de revistas del mismo nivel este, a donde quieres ujú. publicar. Sí, es que Ya. cada vez es más, Sí, más no, exigente, más más. exigente, cierran demasiado el círculo. Fíjate tú, donde vamos a publicar ese artículo. Yo sí dije, Dios mío, pero esta gente sí pide cosas. Después cuando me puse a ver las indexadoras, quién la estaba indexando, yo le digo, no, imagínate, ni siquiera tienen a la Tendex.
están como, como en el caso de nosotros que estamos en el directorio y no así en el catálogo, pero ellos ya tienen 3 años de existencia, es Mm. decir, tienen más tiempo que la de Polinorte. Claro. Y bueno, y uno empieza a buscar así, pues porque eso fue lo que nos enseñaron, pues nos enseñaron, mira, tú tienes que eh, publicar en revistas que sean por encima de la que, de la información que tú tienes, Mm. porque es la única forma que te puedas ser Que puedan, visible. claro, Sí, claro. mira, aquel se quedó distraído con su, no es para mandarle un mensajito. No, y te va a tener que cerrar la puerta del departamento cuando esté en clase, porque una vez se le metió un profesor que se escapó de su casa y el profesor tiene problemas mentales y pidiéndole comida porque tenía hambre. Wow, profe. Sí, ve, voy, puro Voy corriendo. voy. No, sí, a lo mejor es que él está en el departamento. Imagínate tú, si tiene el departamento abierto y de paso la puerta de su oficina abierta, porque él está precisamente, tú pasas por la puerta principal del departamento, ahí mismo se ve la oficina de él. Y él es muy cotizado, ¿no? ¿Verdad? Claro, imagínate tú, él es el que está pendiente de las aulas virtuales, no va a ser cotizado. No, bueno. Yo le echo broma a él, yo le digo, ay, sí, tú eres una persona muy cotizada. Mira, les tengo una sorpresa buenísima, lo que pasa es que Dios no me desampara. Esta semana me mandaron un instrumento de entrevista que Ay, qué chévere. utiliza la teoría de Bachmann y para que lo pudiera revisar, evaluar. Y entonces me lo traje. Ay, qué Vamos, chévere. vamos a ver si ustedes vieron lo que yo vi. Y como ya son unos expertos en entrevistas. Ajá. Ah, Bueno, Trinito, sigo eh, los. bueno, Trinito, muéstrate. Aquí. Muéstrate porque tenemos que tener evidencia de que nos reunimos. Avisa cuando vayas a tomar la foto para poder reírnos, chicos, porque en una salimos muy serios. Mira, cerraste la puerta de tu oficina para que no te molesten. Viste que la tiene abierta. No, la principal está cerrada. Pero de todas maneras empiezan a hacerte señas. No, no, ahorita no. Es que hay mucho movimiento allá abajo con la cuestión de Asobat, la cuestión de la ciencia. Ah, ok. Y yo esta mañana salí a las 12 y pico porque estaba editando un taller de medios para los profesores instructores. Y Mm, después tuve que salir corriendo a comprar kilo y medio de carne, que es nuestra contribución para el 3 para las hallacas. hecho. Había que entregarlo hoy. Duré como una hora haciendo la cola ahí cerca del final. Ah, bueno. Ya, Por eso es que no me dio chance de almorzar, nada. qué broma. Pero bueno, ya salí de eso. Bueno, Claro. cuéntenme, que Yo, díganme algo interesante que vieron sobre la entrevista y de cómo preguntar. Una sola cosa, para que no vayan a dar toda la clase. Mm, bueno, y vayas. yo no tuve mucho tiempo de leer, así que... Ah, ok, bueno. Con el permiso de ustedes, la clase se está grabando, porque a partir de Adelante, ahí es que profe. tengo que cortar por todo lo que hablé. Ajá. Cuéntame, Andreina, ¿qué viste? Bueno, profe. Yo lo que vi es que las preguntas que hice en el ejercicio anterior. Ah, Yo tenía ah, una cosa en la intención, bueno, no, ajá. vi varias cosas, pero sí, como yo revisé 4 de los diferentes artículos que nos enviaste,
Ajá, y le hice como un escáner, una revisión así muy, vi el índice del libro, ¿no? Pero ese libro hay ajá. que ponerse así como que cuando ya uno esté como con más claridad, Ujú, como leerlo más a profundidad. Pero bueno, a mí me parece, varios de los dos para desde mi punto de vista de los artículos, iban como hacia la estructura, voy a decirlo, práctico. Sí, cómo aplicar la entrevista. Eso me gustó. Y por ahí empecé. Pero después llegué al texto, a uno de los textos que también me parece interesante, que es el de Salazar, que hace referencia a la entrevista cualitativa como técnica de investigación en el no se estudio te de las... está escuchando bien, Andreina. Ah, perdón, profe, porque puse el cuaderno sobre, perdón. Ajá. El texto de González Vega, Sánchez, Salazar y López, que hacen referencia a la entrevista cualitativa como técnica de investigación en el estudio de las organizaciones, Ujú. me gustó porque ellos van conceptualizando como el mundo del investigador y qué es la entrevista. Es decir, va complementando lo que ya yo había leído en otros de los dos artículos, ¿no? Y hay una idea que me gustó Ajá. que la coloqué así en una nubecita grandecita ahí, no se ve porque tengo el... Dice, la entrevista permite acceder a la cosmovisión de las personas. Yo creo que, Caramba. digamos, para mí es una idea clave, sí me tocó, digámoslo así, porque no se trata, es decir, en términos de hacer la entrevista, que aunque uno propicie un espacio cómodo, tranquilo, digamos como de confianza, de respeto, dependiendo también del tipo de entrevista que se está haciendo. Yo estaba pensando en la que yo hice. Yo tuve Ajá. allí como una mezcolanza de varias cosas. Pero mi lenguaje, pienso yo, ¿no? Oral, verbal, corporal, iba dirigido a indagar, a conocer. Yo estaba impresionada con lo que estaba escuchando, ¿no? Pero también me di cuenta que el hecho de hacer una entrevista, si es no estructurada, digamos, no quiere decir que pierde su importancia ni su formalidad. Es decir, como decimos nosotros, y voy a utilizar perdón, esta expresión muy coloquial, ni te acabo ni con 10 pelucas. Entonces, me Ujú, parece interesante esto de cómo permite acceder a la conmovisión de las personas, cómo además en este artículo específicamente hacen referencia a que la entrevista como digamos, una forma, parte de la investigación cualitativa, tiene que estar articulada al soporte epistemológico y ontológico. Es decir, no puede ser una cosa que, si no, eso uno como que lo sabe, profe, pero es que cuando uno lo lee, uno dice, ah, ya va. Entonces yo tengo que tener claridad y por eso es lo que estoy trabajando ahorita en el proyecto de investigación uno es cuál es mi problema. Independientemente de que en el transcurso de la investigación uno vaya madurando, vayan cambiando cosas, elementos, es decir, situaciones, me parece que lo que hace la entrevista es como tener una lectura de la concepción múltiple, esa es otra idea que me gustó, de la ujú, realidad y cómo utilizar los sentidos para registrar los hechos. Es decir, los hechos o los fenómenos que estamos nosotros, digamos, como acercándonos, aproximando. El otro elemento es el tema del uso del lenguaje, se repite ujú, mucho en los cuatro que leí, sobre todo cuando dice, bueno, es que es un medio, el lenguaje es un medio de narración y de argumentación. Eso me parece que es fundamental. Y también cómo la entrevista se convierte en un puente en el caso de hacer entrevistas a organizaciones, y yo estaba pensando, bueno, es que yo he estado también en vinculación con organizaciones culturales, es decir, iba como situándome también desde mi realidad en estas experiencias, me parece esta idea de que la entrevista es un puente, ¿no? Que permite reconocer el discurso que se construye en los espacios organizacionales. Entonces, tiene varias cosas, por eso que decir una, pero lo que sí y además, bueno, volver a recordar, porque yo de la entrevista y de tipos de entrevista hace muchísimos años, volví a recordar, y bueno, yo estoy pensando, yo, Andresina, que desde lo que yo eh, estoy como sensibilizada, quiero investigar, que sé que también que la realidad nos va a ir determinando, nos va a ir dando elementos para
nosotros ir direccionando también cuál va a ser nuestra metodología, pero yo me iría por la entrevista no estructurada, ¿no? Eh, por la naturaleza de mi fenómeno. Es decir, incluso, profe, yo hice una entrevista, esa no me dio chance de analizarla para el artículo con posibilidad de publicación, porque no me dio chance, pero yo hice una entrevista donde uno de los entrevistados, que es un investigador académico de la Universidad del Caribe, la más importante del Caribe Oriental, él fue con otra compañera, que esa compañera, aunque no es garífuna, pero es del pueblo originario de San Vicente, estuvieron los dos allí. Ella estuvo, yo no le pude decirle al profesor, no, mire, ella no puede estar aquí. Ellos fueron al sitio donde ellos quisieron estar, cerca de donde yo estaba, y ella participó. Porque él le preguntaba, ¿verdad, Laura? Le decía. Y eso, yo decía, cuando leí estos textos, yo decía, bueno, pero es que esto es como una entrevista grupal, ¿qué es esto? Entonces, claro, Sin por eso es querer que fue estoy grupal. diciendo que yo Grupo creo focal. que yo tengo de todo. Es decir, claro, la inexperiencia, porque también hay que uno reconocer, ¿no? Claro. Es decir, yo no soy experta haciendo entrevistas, sino más bien lo que uno lo que uno se es corazonado, pues. Y además yo lo que sí en ese momento tenía era mucha lectura de frente sobre eso, pero no cuando yo estoy leyendo esto y digo, ah, pero es que Clive Scott, que es el profesor, y yo también, entonces Laura hablaba y yo hablaba con ella, pero y ya yo me olvidé, yo creo que te lo dije, con el primero yo fui como más, no iba con el papel con las preguntas, pero yo las tenía anotadas. Y yo dije, Ya, ah, bueno, esta es la pregunta, esta es la pregunta, esta es la pregunta. Con los demás ya no, ya yo entendí que era, y también dependiendo, es decir, yo sé que la postura del investigador que en entrevista es fundamental, sobre todo cuando uno no, cuando uno hace, me parece a mí, entrevistas no estructuradas esto que dicen que uno tiene que estar además no solamente en la apertura para ver qué va emergiendo y a partir de lo que va emergiendo en esa conversación, esa entrevista, uno va también adecuando los temas. Es decir, tiene muchos elementos, los materiales muy interesantes, muy interesantes. Por eso que por ahora a mí me parece que lo que yo incluso estaba haciendo es una entrevista no estructurada. Además de uno de los artículos me llamó la atención el tema de plantearse las preguntas, digamos, cómo planteárselas, pero también cómo uno pensar las dimensiones. Entonces yo decía, ¿será que una entrevista deja de ser no estructurada si yo estoy pensando las dimensiones? ¿O esto va más para las entrevistas que son estructuradas? Es decir, tiene muchísimos elementos, muchos elementos que van allí como que combinándose. Eso es lo que, digamos, como por ahora, a las fases de elaboración, es decir, de los procesos de la entrevista, me parece que también es importante, como para uno tenerlo presente, como uno también, qué está pensando uno cuando elabora esas entrevistas, cómo las vas a aplicar, en qué contexto las vas a aplicar, pero me parece que en la no estructurada hay un esfuerzo sí, muy sí. importante, y hay un artículo que hace referencia a cómo se aplica esa entrevista en investigaciones fenomenológicas. Pero a mí me parece muy importante que, es decir, cómo el esfuerzo del investigador, o sea, no es fácil hacer una entrevista, lo que quiero decir. Y también la importancia de grabar la entrevista. Por ejemplo, en el caso de Claro, Clive Scott, él pidió que yo le grabara en video. Yo ni siquiera, excelente. yo ahora de, ay, porque yo no pensé esto, yo no pensé. Por ejemplo, yo les dije a ellos que lo que ellos, a dos de ellos les mandé la transcripción de la entrevista, todo tal Ujú. cual, que la revisaran porque hay otro elemento importante, que yo creo que lo voy a poner no como una alimentación, sino parte de, yo no sé en qué momento la metodología, pero yo lo quiero decir, que es distinto, profe, cuando uno hace la entrevista en inglés. Es decir, yo la escucho. Yo lo estoy escuchando y tú miras, mira, estás loca, yo no sé, pero yo lo escucho de una manera y cuando hago la traducción, Sí. no es que no, para nada se pierde, pero es otra cosa. Es decir, yo trato, o sea, hago la traducción y cuando estoy haciendo la traducción, yo, ah, pero es que él utilizó con esta palabra. Entonces, claro, me tardo más porque estoy tratando de mi comprensión mantener sus voces, que aunque los esté escuchando en inglés, pero yo tengo que traducirlo al castellano. Entonces, eso del tema de cómo uno va comprendiendo ese otro, me parece a mí que es muy potente. No estoy diciendo que las otras no,
pero es como con la que yo estoy conectada por el tipo de fenómeno que yo estoy, digamos, tratando de comprender, de acercarme, de aproximarme, de profundizar. Eso es lo que me resonó, pues, de estas lecturas. Ah, excelente, excelente, excelente. ¿Qué opina usted de eso, Trino? Trino, cierre la boca. ¿Qué opino? Está- Quedaste, Ay, Nito, está cansado, profe. quedaste, ¿Qué opina usted de Bueno, los... en el material de Pilar Forgueiras Bertomeu, bueno, que obviamente también se habla de la entrevista, de la tipología, la elaboración y el análisis. En ese material habla de la entrevista como una técnica súper importante para recoger la información, obviamente para la investigación cualitativa. Yo siento que la entrevista es fundamental para captar esas experiencias vividas de los sujetos de estudio y que evidentemente, como lo dice Andreina, no es fácil de entrevistar. No es creer que uno va a estar en un lugar con una persona que quizás a lo mejor puede estar presta o no a, a que una persona extraña lo aborde y con qué intención. Entonces, por supuesto, por allí más adelante habla de la actitud del entrevistador. Primeramente habla de la clasificación de las entrevistas basándose en los criterios del momento en que se realiza, la cantidad de participantes, es decir, si es individual o si es grupal, y el grado de estructuración, si es estructurada, semiestructurada o en profundidad. Eh, Dice que toda entrevista debe seguir las tres fases, debe seguir tres fases: la elaboración, la aplicación y el análisis de esa información. Eh, Evidentemente yo creo que cuando uno, después que hace la entrevista, la transcripción y luego, importantísimo, volver a nombrar el método, que el método es escribir, eh, cómo captar a través de la escritura toda toda esa información, no solamente la que dice, sino también las expresiones, el sentimiento, cómo no perder detalles ante las respuestas de una entrevista con preguntas o una entrevista que puede ser estructurada o semiestructurada o en profundidad. Y hay una pregunta que se plantea allí, que cómo influyen las diversas tipologías de entrevistas en la calidad y uso de la información. Entonces, evidentemente, dependerá de qué tipo de entrevista uno como investigador haga, pero evidentemente cómo decidir cuál es el tipo de entrevista que debo hacer. Y yo creo que también me voy a ir un poco por lo que decía Andreina, una entrevista que no es estructurado en profundidad se realiza según un guión previo. Yo en mi entrevista que hice para el artículo utilicé un guión en función de lo que yo consideraba que podía preguntarle a los participantes o a los sujetos de estudio, pero después yo recibí un feedback por allí de que, bueno, tendría que ser algo más orgánico, más natural, tenía que ser una cómoda, formular como una pregunta de manera que la gente se sintiera cómoda para narrar una anécdota, para sentirse como echar el cuento sin Ujú. sin tener un guión estructurado, como marcado, y uno como con el apuro para que la persona te responda todas las preguntas que tiene que responder por el tiempo que quizá limita su disponibilidad. Entonces, yo ya he estado haciendo un poco lo que es la aproximación al objeto de estudio según el doctor Efraín Márquez. Ajá. Y ya es una tabla donde tengo un arqueo. Por cierto, tienes que darme la dirección de tu hermana o en algún lugar porque tengo que entrevistarla. Eh, Ujú. y entonces, en función de eso, esas entrevistas iniciales que voy a hacer para la aproximación objeto de estudio,
de alguna manera van a determinar lo que él llama que lo tengo por aquí, porque ayer lo discutí un poquito, la coherencia paradigmática. Ayudar también a saber cuál es ese soporte, definir el paradigma eh, en el cual va a estar sustentada nuestra investigación o mi investigación. Entonces, pudiese pensarse que no, que la entrevista se va a realizar cuando lleguemos a la metodología, pero vuelvo y repito, y creo que así me hice entender, que cuando yo voy a hacer una aproximación a los objetos de estudio también puedo obtener información a través de la entrevista. Claro, indagas, Eh, tienes Indago, exacto. algo previo. Y en función de Eh, eso puedes desarrollar mejor tu contexto. sí. Ujú. Entonces, bueno, eso de estructurar un guión es así como más una camisa de fuerza y no se ve tan orgánico como pareciera, aunque obviamente el material lo señala como una tipología de entrevista, pues, o sea, eh, la entrevista que es estructurada, que tiene que tener un guión y que debe estructurarse en orden lógico. Y que si con los datos de identificación de la entrevista, los de la identificación de la persona Ah, entrevistada, bueno, etcétera. ahorita les voy a mostrar un instrumento que me enviaron para que lo evaluara, Ajá, para que vieran, para que vean cómo hicieron. sí. Fíjense, ¿terminaste o quieres dar otra información? Bueno, quería ver, ya va que no contigo este punto, lo de la actitud del entrevistador. Ajá. eh, que claro, y que yo creo que ese es clave, es fundamental a la hora Ujú. de hacer la entrevista, pues. Cómo tú puedes abordar, sí, un poquito lo que yo señalaba la última vez, en el último encuentro, eso de cómo abordar al sujeto de estudio. Y era lo que hacía referencia con lo de las técnicas de intervención social, pues. Que esa persona no se sienta abordada, invadida, que no se sienta que su privacidad está siendo este, invadida y que entienda, obviamente eso es parte de lo que tiene que hacer el entrevistador, entienda la razón de ser de por qué es considerada una persona importante y lo que diga y lo que manifieste para una investigación. Mucha gente no tiene claro en su contexto real qué es una investigación o tiene un concepto positivista de lo que es la investigación o simplemente no tiene ningún conocimiento de lo que es investigación. Eso depende del contexto sociocultural donde se maneja ese sujeto de estudio, pues. Entonces, lo de la confidencialidad, no es solamente durante el análisis, sino la confidencialidad que tiene que ver con el consentimiento de ser informado, ¿verdad? Donde la persona debe dar el consentimiento para que sea grabado o sea entrevistado. Eh, si esto no pasa, es decir, si no da el consentimiento, como dice el material, dice que no debemos de pasar más de 10 minutos al finalizar la entrevista para anotar todo lo que recuerde. Porque entonces, si esa persona tiene una información que consideramos clave para la investigación y no da el consentimiento, o sea, ¿cómo hacer para que entonces entienda y ceda a dar información? Eso es un poquito complicado. Espero no encontrarme en esa situación. Bueno, por eso se utiliza mucho lo que es la empatía. Sí, Tienes que sí, por ser eso es que empático la para poder sonrisa, trabajar. Sí, una sonrisa pexoden sin no, exagerar, porque a veces, como dice el dicho, el que es más vale caer en gracia que hacerla de gracioso. claro que sí. Bueno, chicos, me encanta que tuvieron un tiempito para poder leer algunos Sí, aspectos del un material, poquito, pero bueno. pero fíjense, vamos a ver dónde estoy. Ahora no encuentro lo que les iba.
Mostrar. Ok. Me quedan 10 minutos. ¿Vieron lo que voy a presentar? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Sí, se está viendo, pues. ¿Se está viendo? Voy. Ok. Ay, Dios, ¿cómo preguntar? ¿Cómo preguntar? Interesante. Fíjense, todo lo que dijeron ustedes, por supuesto, es una síntesis de los diferentes tipos de entrevistas que hay, cómo debe ser la actitud que debe tener el entrevistador, Perdón, dónde lo sí. debe hacer, el contexto, cómo desde el punto de vista como investigador, cuál es ese paradigma y esa posición que debe tomar, porque como lo dijo Andreina, importantísimo, toda esa posición ontoepistemológica, tienes que darte cuenta que debes representar bien tu papel, ¿ok? No solamente es puro preguntar y nada más, no, es una Claro, investidura de todo lo que sí. tú tienes desde el punto de vista teórico, lo que has aprendido en relación con lo de la teoría. Entonces, fíjense, hay reglas de aplicación. En síntesis, ustedes lo dijeron, captar atención, avanzar de lo simple a lo complejo. Nunca comencemos a hacer preguntas muy difíciles, sino bien, bien suaves, bien ligeras, para que poco a poco vaya incrementándose la complejidad. Debes usar preguntas variadas y ya te vas a dar cuenta a qué me refiero. Evita las interrupciones. Si la persona está hablando, deje Deja. deje que hable, Ah, deje que hable. Aunque antes de comenzar la entrevista, háganse como unos tips. Por ejemplo, mira, si yo te levanto la mano es porque quiero repreguntar o que me aclares un poquito más la información y él sepa que esa señal que le estoy mostrando es porque necesito comunicarme, ¿no? Porque a veces la persona está muy inspirado y entonces uno lo interrumpe porque quiere seguir repreguntando, entonces la idea es que no lo hagas, y ¿sí? pierde el hilo. Sí, se pierde el libro. Entonces, fíjense, ahorita yo voy a hablar sencillamente del sesgo. Es decir, cuando vayas a preguntar, tienes que tener mucho cuidado con los siguientes sesgos. Sesgo del entrevistador, ¿verdad? El entrevistador transmite consciente o inconscientemente sus propias opiniones o expectativas. Aquí está un ejemplo. Usted está de acuerdo en que la nueva metodología es más efectiva, ¿verdad? Entonces, fíjate, Manipulación, manipulación. claro, aquí estás induciendo ya la respuesta. Miren, eso pasa muchísimo cuando nosotros hacemos los instrumentos de tipo escala, tipo Likert. A veces nosotros ponemos hasta la respuesta. Entonces, si de manera estructurada lo hacemos, lo no estructurado es probablemente que también caigamos en lo mismo. También hay lo que se llama el sesgo de deseabilidad social. El entrevistado responde lo que cree que es socialmente aceptado o está bien visto. Aquí tenemos otro ejemplo. Un docente afirma que siempre aplica estrategias inclusivas, aunque la práctica no lo haga. ¿Por qué yo, entre comillas, dibujo un poquito mi respuesta? Bueno, porque temo ser juzgada. Temo que mi entrevistado diga, wow, Val, pero si estamos en la era de la inclusión, ¿cómo no vas a tener actividades que incluyan a las personas? ¿No? Entonces, bueno, por ese temor puede que yo no dé las mejores respuestas. Hay otro sesgo que se llama la tendencia de responder sí. Fíjense, por ejemplo, el entrevistado tiende a estar de acuerdo con las afirmaciones del entrevistador. Un ejemplo de ello es, considera que la capacitación mejoró su práctica docente. ¿Qué va a responder la gente? Te va a decir o sí o te dice no. Es Wow. decir, Una no pregunta cerrada. es una pregunta realmente cerrada. Muy bien.
Entonces tenemos que evitar hacer ese tipo de preguntas. Hay un llamado también sesgo de halo. Es una característica positiva o negativa del entrevistador que influye en la percepción del entrevistado. Ejemplo, si el entrevistador es una autoridad académica, el entrevistado puede exagerar respuestas para agradarle. Por ejemplo, en el caso tuyo, Trino, que tú trabajaste con unos compañeros de trabajo, Ajá. si ellos sentían que la entrevista que tú hiciste, las preguntas que formulaste, eran muy importantes para ti porque te iban a evaluar y tenías que responder muy bien, entonces es probable que ellos hayan podido exagerar, pues, porque como ellos sabían cuál era la intencionalidad de la entrevista, entonces pudieron haber exagerado. Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que era Sí, eso, claro, pero claro. puede que haya ocurrido. Lo otro que les estaba diciendo, que hay que hacer preguntas más simples al principio y más complejas al final. Entonces, el orden en que se plantean las preguntas condicionan también las respuestas. Ejemplo, si primero preguntas sobre los problemas de la institución y luego le dices que hable de la fortaleza, ¿qué va a hacer entonces el entrevistado? Va a seguir hablándote de lo negativo y de vez en cuando te dirá alguna fortaleza. Por eso tenemos que tener cuidado también, no solamente de lo más simple a lo más complejo, sino que busquemos en todo lo posible ser bien neutro cuando estés haciendo las preguntas, porque si se centran mucho en un área, terminan diciendo solamente lo negativo, porque es la tendencia que nosotros tenemos de hablar más de lo negativo Sí, que de lo positivo. es una característica del ser humano. Claro, De la eso es, mayoría, de la mayoría. sí, sí, es algo cultural. Sí. Después tenemos los sesgos de contexto, ¿verdad? Hay factores externos que tienen que ver con el lugar, presencia de terceros, tiempo limitado, que afectan la sinceridad de la respuesta. Un Mm, docente entrevistado en presencia de su director puede ocultar crítica a la gestión escolar. claro. Fíjate, Andreina habló de que ella tuvo una presencia de una tercera persona. Sí. Entonces no sabía si esa entrevista le servía o no. ¿Por qué? Porque fue un sesgo de contexto. A lo mejor hubiese trabajado Es, también con esa información que le dio esa tercera persona que es- no estaba dentro de la planificación, dentro de esas cosas estructuradas que siempre tenemos. Entonces, pudo haber sido hasta más rico todo lo que ella pudo haber esa fue interpretado aquellos hallazgos. una entrevista triangulada. Sí, sí, señor. Entonces, fíjense, aquí hay un cuadro que habla de los diferentes tipos de sesgos, lo que define cada uno de ellos. Fíjate, esta actividad yo se la pedí a mi amiga IA, a mi amiga Ah, incondicional. ajá. Y le dije, mira, quiero que me pongas ejemplos que estén relacionados con entrevistas para comunidades. Por eso se van a dar cuenta que todo lo que está preguntando es en función a eso. Porque él le puse un tema específico. Fíjense que no lo hice con educación porque ninguno de ustedes cuatro van a trabajar con investigación educativa, sino van a trabajar lo que sería una investigación con comunidades. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué define lo que es el sesgo del entrevistador? Hay influencias de las actitudes, el lenguaje y las expectativas del investigador sobre la respuesta. Entonces, ¿cuál es la tendencia que sucede ahí con ese sesgo? El entrevistador siempre hace preguntas con tonos aprobatorios o desaprobatorios. ¿Qué es lo que debo yo minimizar como entrevistador? Ser Es más neutro. Fíjate tú que te habla, imparcial. sí, usar guías claras, ¿verdad? Que haya una supervisión externa. ¿Quién te hace la supervisión externa? Tú mismo.